A ver, ¿puedes regresar a... Sí, y aquí son los cálculos de tanto la señal como los errores y la muestra. Ok. Ok, entonces el primer paso es sacar las muestras, ¿no? Calcularlas. Sí, Ese, gracias. Si quieres ya puedes dejar de compartir para compartir ahora la pantalla. ok, profe. Bien, entonces, ok, vamos a resolver el ejercicio. Por si hay duda, resolverlas. Bueno, lo primero es contar con los datos. La señal que se va a digitalizar con modulación delta, que es un coseno de frecuencia 1 Hz y con un nivel de DC de 1 y de amplitud 1. Aquí está dibujada. Una frecuencia de muestreo de 15 muestras por segundo. Solamente se iban a digitalizar 16 muestras. Se proponía un valor de delta igual a 0.2 y un valor inicial igual a 2.1. Primer paso, calcular las muestras. Aquí están, estas son las muestras. Se hace como se ha venido haciendo en PCM. Se sustituye la variable t por NTS, donde n será un número entero entre 0 y 15 para las 16 muestras y TS es el inverso de 15 muestras por segundo. Entonces, creo que ahí no hay duda, ¿no? ¿Cómo sacar las muestras? ¿Cómo calcularlas? ¿Cómo obtenerlas? Porque eso ya se ha venido haciendo desde PCM. Ok, estas muestras hay que cuantificarlas y codificarlas. Eso es lo que sería en PCM. Se diseña el cuantificador, se cuantifican las muestras y se codifican. Modulación delta opera diferente. De acuerdo a las ecuaciones que vimos, que no las voy a explicar porque ya están explicadas en el video, ya simplemente voy a aplicarlas, dice, se toma muestra a muestra. Empezamos con la muestra 2, aquí está, 2. Voy a regresar nada más al diagrama, vean. Esta es la muestra que se toma. Lo primero que hay que hacer es calcular el error. ¿Y cómo se calcula el error? A la muestra actual, a la que estoy analizando, se le resta la muestra cuantificada anterior, por eso es menos TS. Quiere decir que a esta muestra se le resta la muestra cuantificada anterior, pero no hay ninguna muestra cuantificada anterior. Por eso es que se debe de tener un valor inicial, en este caso 2.1. Entonces, con ese valor 2.1 se puede calcular el error. El error será igual al valor de la muestra, que es 2, menos el valor inicial, que es la muestra cuantificada anterior. 2 menos 2.1 menos 0.1. Y luego que sigue, de acuerdo al diagrama a bloques de modulación delta, sigue el cuantificador del error. Este cuantificador es de 1 bit y se cuantifica a más o menos delta. Si se cuantifica a más delta, se transmitirá un 1 o se tendrá un 1. Si se cuantifica menos delta, entonces será un 0 el bit. Eso es lo que sigue. Entonces, si se dan cuenta, básicamente es fijarnos en el signo del error. El error es menos 0.1. El error cuantificado será menos delta. ¿Y delta cuánto vale? 0.2. Sería menos 0.2 el error. Como es negativo,
o menos delta, se codifica con un 0. Será el primer bit obtenido. Vean cómo esta muestra se codifica únicamente utilizando un bit, 0. Pero falta obtener la muestra cuantificada. La muestra cuantificada, de acuerdo a nuestro esquema, es el error cuantificado y se le suma la muestra cuantificada anterior. Esto es, para calcular la muestra cuantificada de 2, recuerden que estamos con esta muestra. Es la muestra cuantificada anterior, que por ser la primera muestra es el valor inicial, que es 2.1, más el error cuantificado. El error cuantificado es menos 0.2. 2.1 más menos 0.2, 1.9. Quiere decir que la muestra cuantificada para la primera sería 1.9. Y ya se repite el proceso. ¿Cuál es el proceso? Se toma la siguiente muestra. Esta es la muestra que se toma ahora. La siguiente muestra. Se calcula el error. ¿Cómo se calcula el error? La muestra que queremos cuantificar menos la muestra cuantificada anterior, 1.9 en este caso. Entonces sería la muestra a cuantificar, que es 1.9135, menos la muestra cuantificada anterior, menos 1.9. El resultado es 0.0135. Como es positivo el error, se cuantifica a más delta, más 0.2. ¿Y luego qué se hace para cuantificar la muestra? A la muestra cuantificada anterior se le suma el error cuantificado. 1.9, porque es la muestra cuantificada anterior, más el error cuantificado. El error cuantificado es 0.2, aquí está. Resultado 2.1. Entonces, esta muestra cuantificada es 2.1. ¿Qué sigue? Repetir el procedimiento. Ahora toca esta muestra, 1.66. ¿Qué hay que hacer primero? Calcular el error. ¿Cómo se calcula? La muestra que queremos cuantificar menos la muestra cuantificada anterior, 2.1. El resultado es menos 0.43. El error cuantificado será menos delta, menos 0.2, porque es negativo el signo. Y luego, ¿cómo se cuantifica esta muestra? El error cuantificado más la muestra cuantificada anterior, 2.1 más el error cuantificado, 2.1 más menos 0.2, 1.9. Entonces, la muestra cuantificada será 1.9. ¿Qué sigue? Mismo procedimiento, pero ahora con la siguiente muestra. ¿Qué hay que hacer primero? Calcular el error, que está 1.309 menos la muestra cuantificada anterior, que es 1.9. 1.3 menos 1.9. El error es menos 0.5. El error cuantificado es menos delta, porque es signo negativo, menos 0.2. Y luego, ¿cómo se cuantifica esta muestra? La muestra cuantificada anterior, 1.9, más el error cuantificado, 1.9 más menos 0.2. Resultado, 1.7. Entonces, esta muestra sería 1.7. Y hay que ir codificando de bit en bit. Si el error cuantificado es negativo, es un 0. Si el error cuantificado es positivo, es un 1. Aquí el error cuantificado fue negativo, es un 0. En este caso, el error cuantificado también fue negativo, es 0. Y así continuamos con la siguiente muestra.
Nada más para monitorear si quedó claro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, sabemos que la siguiente muestra es punto 895. Esa es la siguiente muestra. ¿Qué hay que hacer primero? A ver, déjenme preguntar. Pregunté. Ok. Ulises Márquez, ¿qué hay que hacer primero? ¿Puede repetirlo, profe? Se me trabó un poquito. ¿Qué hay que hacer? Pues una opción ya es, bueno, de ahí sería graficarlo y tener los dígitos. No, o sea, me refiero, vamos a hacer la siguiente muestra. Ah, ¿Qué ok, se hace ok. primero? Entonces, para hacer 8.89 tendríamos que restarlo a 1.7 y vamos a obtener un valor positivo. O sea, ¿qué resto con 1.7? Con la muestra cuantificada anterior, que sería 1.7. Bueno, Pero 0.89, ¿a quién le resto? 0.89 menos 1.7. O sea, lo primero es calcular el error, ¿no? Sí, El error es igual a punto 895 menos la muestra cuantificada anterior, que es 1.7. ¿Y esto cuánto es? 1.89 menos 1.7. Eso es menos menos 0.804, ¿no? 804.5. Ok, gracias. Stephanie, Sí, ¿qué sigue? Ya eh, calculamos el error. sería sacar como es negativo, sería menos delta. Cuantificar el error, ¿no? Ajá, cuantificar el error. Que es menos delta. Esto es menos 0.2. Ok, gracias. Irving Cárdenas, ¿qué Sí, pues, sigue? pues después de que cuantificamos el error, sacamos el valor de la muestra, ¿no? De la muestra cuantificada. ¿Y cómo se saca? Con el valor que obtuvimos de... Es una suma de el valor del error cuantificado más el valor inicial. Ruth, ¿es correcto lo que está diciendo Irving? Es al revés, ¿no? Como al revés. Bueno, es que es 2.1 menos 0.2. Pero ¿por qué es menos 2? ¿Por qué es 2.1 aquí? ¿Por qué dicen que es 2.1? Porque es el valor anterior que salió ¿Y cuál es el valor anterior que salió? y 2.1 y se le resta delta. No, está incorrecto. Menos Ver, 1.7. exactamente. Es el anterior, ¿no? Cuantificado. ¿Cuál es el anterior cuantificado a este valor? 1.7. Entonces, aquí no importa el orden, si es una suma, ¿no? Pero ¿de quién? Del error el error cuantificado más la muestra cuantificada anterior, que en este caso es 1.7, porque estamos en este punto. Entonces, el resultado sería 1.5. Entonces, quiere decir que esta muestra cuantificada sería 1.5.
y se vuelve a repetir el procedimiento. Se toma la siguiente muestra, que es 0.5, se le resta la muestra cuantificada anterior, que sería en este caso 1.5. 0.5 menos 1.5 es menos 1, el error. Se cuantifica el error. Para este caso será menos delta. ¿Por qué menos delta? Porque es negativo. Y que sigue a 1.5, que es la muestra cuantificada anterior, se le suma el error cuantificado. Y el resultado sería 1.3. Entonces, esta muestra sería 1.3. Y no hay que olvidarnos de ir codificando dependiendo del signo del error de cuantificación o del error. En este caso fue negativo, es 0. Para este caso que ustedes hicieron, el error fue negativo, por lo tanto, el bit codificado será 0. Para el caso que yo hice, que se borró, pero para 0.5, también fue un 0. Entonces, la secuencia binaria que se va a transmitir, o que se está transmitiendo, sería 0, 1, este 0, este 1, 0, 0, 0, y para este también salió 0. Y podemos continuar. Esta sería la secuencia resultante tras una digitalización delta, ocupando modulación delta. ¿Alguna pregunta del proceso? Porque en el examen viene. Profe, yo tengo duda, ¿cómo se hizo el primero? ¿Por qué se tomó, para la primera muestra, se le resta 2.1? Porque el procedimiento dice que se toma la muestra y se toma la muestra y se calcula el error. ¿Y cómo se calcula el error? La muestra actual menos la muestra cuantificada anterior. Pero por ser la primera, no existe una muestra cuantificada anterior. Por eso es que se parte del valor inicial. Se debe de dar un valor inicial en modulación delta. Normalmente, ¿cuál es ese valor inicial? La primera muestra, es decir, ya en la práctica, tomo mi muestra y sale 2. La primera vez que tomo la muestra, no aplico el método de modulación delta, sino que tomo este valor como mi valor inicial. Y ahora sí, la siguiente muestra es 1.9. Le resto la muestra cuantificada anterior, que en este caso sería 2. Es lo que normalmente se haría. Aquí yo les puse un valor inicial, 2.1. Por eso es que se tomó 2.1, porque todavía no hay muestra cuantificada anterior. Pero ya para esta, 1.9 ya existe. Para 1.6 también ya existe. Para el resto ya existe. Entonces, ¿ese valor siempre me lo va a dar el problema, profe? Sí. Vale. Si no se los dan, tomen la primera muestra como ese valor inicial y empiecen a digitalizar a partir de la segunda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo duda. Dime. Bueno, se supone que siguiendo el procedimiento, para la muestra de 0.191, la que está ahí abajito, tendríamos, según yo, la muestra cuantificada de 0.5 y el siguiente valor es 0.5 y la resta pues daría un 0, no da un signo, no sé si. No, bueno, no sé qué se tome entonces. O sea, dices que el error es igual a 0. Ajá. Cuando el error sea 0, recuerden, el error se va a cuantificar. El cuantificador que estamos empleando, si nosotros lo graficamos, sería de esta forma. Más delta y menos delta. Aquí es el 0. Todo valor del error que esté en este intervalo, esto opera por redondeo. Se le asigna el nivel de cuantificación más cercano, que en este caso es más delta. Solo tenemos 2 niveles. Pero, si el error cae en la parte negativa, pues el nivel de cuantificación más cercano va a ser menos delta.
Lo que está diciendo el compañero es que el error cayó aquí. Y la distancia hacia el nivel de cuantificación más delta y menos delta es la misma, ¿no? Entonces, cuando es la misma distancia, dijimos que es indistinto hacia dónde se cuantifique. Entonces puede ser que sea más delta o menos delta. Cualquiera de los dos puede ser. Aquí resultó que es 0 porque por aquí quiere decir que en este punto salió 0.5, ¿no? La muestra cuantificada anterior aquí. Entonces, ok. Ajá, puede suceder. Eso va a depender del valor de delta, ¿no? Y sobre todo también de los valores de las muestras. Aquí es 0.5, porque es un seno, ¿no? Normalmente, pues, no van a ser valores así tan cerrados. Pero en el caso que el error sea 0, se cuantifica a cualquiera de los dos. No importa, es indistinto. Pero para que todos quedemos en un acuerdo, en el examen vamos a cuantificarlo a más delta. A más delta. Si el error de cuantificación es igual con 0, perdón, el error es 0, el error de cuantificación cuantificado, perdón, el error cuantificado será delta. Vamos a adoptar este acuerdo para que los resultados sean los mismos para todos. Pero es indistinto, ¿eh? O sea, puede ser más delta o menos delta. Nosotros estamos acordando ahorita que va a ser más delta. Ese sería el caso nada más. Ok, perfecto, gracias, profesor. ¿Alguien más? Ok, entonces, ¿cómo se recupera la señal ahora? Siguiendo el diagrama bloques, tenemos un decodificador. El decodificador nos va a dar más o menos delta nada más. Si entra un 1, este codificador nos va a dar más delta. Si entra un 0, el codificador nos va a dar menos delta. Y se suma a la muestra anterior. Así de tan sencillo se recupera la señal. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a considerar que esta es la secuencia. Ahora, para recuperar la información, igual nos tienen que dar un valor inicial, que vamos a decir que es el mismo, y nos tienen que dar el valor de delta, que vamos a también suponer que es el mismo, y nada más, ¿no? Es lo único que tenemos que tener como datos iniciales para recuperar la señal. Entonces, para recuperar la señal hay que seguir las expresiones. Entra un 0, entonces se va a sumar más delta, 0.2, más la muestra anterior. La muestra anterior es 2.1, es el valor que se parte. Esto sería 2.2. Y luego entra un 1. Sí, aquí me equivoqué, ¿no? Porque es un 0. El primer bit es un 0. Entonces es menos 0.2. Es menos delta, se codifica. Y se le suma la muestra anterior. La muestra anterior es 2.1, que es el valor inicial. Esto es 1.9. Y luego a 1.9 se le suma delta, porque el siguiente bit es 1, más 0.2. Esto es igual a 2.1. Y luego a 2.1, el siguiente bit es un 0. Se le resta 0.2. Esto es igual a 1.9. Y luego el siguiente bit es un 0. Entonces a 1.9 se le resta 0.2. Y esto es igual a 1.7. El siguiente bit es un 0. A 1.7, que es la muestra anterior, se le resta 0.2. Esto es 1.5. El siguiente bit es un 0. Entonces, a 1.5 se le sigue restando 0.2, 1.3 y continúa. Noten ustedes cómo aquí
empieza a oscilar la señal. 1.9, 2.1, 1.9. Puede ser que el siguiente haya sido 2.1, el siguiente 1.9. Está oscilando entre dos valores. Gráficamente se va a ver la forma de onda así, que es lo que explicábamos del ruido granular. Aumenta delta, disminuye delta, aumenta delta, disminuye delta. Y eso se va a presentar si delta, o más bien en la señal, cuando tengo un comportamiento casi constante y delta sea un valor grande. Así es como se recupera la señal. Es muy sencillo, ¿no? Simplemente de acuerdo a estos bits, se le aumenta o se le disminuye delta. ¿Se entendió cómo se recupera la señal original? Y nada más, lo que noté cuando presentaron las gráficas fue que tienen a la hora de graficar, lo desplazaron. Por ejemplo, si yo graficara este ejercicio que acabamos de explicar, aquí lo voy a graficar, voy a poner otro color. Entonces, mi valor inicial es 2.1, ¿no? Entonces, el valor inicial 2.1 estará por acá. ¿No? Para que se note claro. La primera muestra es 2, esa está de acá. Y la muestra cuantificada es 1.9. Aquí está. Entonces, quiere decir que esta muestra, 1.2, se cuantificó a 1.9, que queda por acá. Entonces, se baja. La siguiente muestra, que es esta, se cuantificó a 2.1 y la siguiente a 1.9. Entonces, quiere decir que esta muestra se cuantificó a 2.1. Por lo tanto, esto se mantiene hasta que llega la siguiente muestra. Se vuelve a mantener, esta muestra se cuantificó a 1.9. Sí, y ya empezamos a hacer nuestra gráfica en escalera, porque lo que empecé a notar es que está bien la gráfica, pero está desplazada un instante de tiempo hacia la derecha. Al menos la gráfica que vi. Está bien, pero está desplazada a la derecha. O sea, recuerden, porque es las muestras, ¿no? Las que se cuantifican. Esta muestra que vale a 2 se cuantificó a 1.9, entonces, por eso es que del 2.1 baja a 2.9 en esta muestra. La siguiente muestra se cuantificó a 2.1, por eso es que en este instante es cuando vuelve a subir la señal. Si lo que tienen ustedes es que 2.1 se mantenía y luego como bajaba a 1.9, y hasta acá lo bajaba. Estaban retardados un instante de muestra. Nada más es la observación. Bien, ¿alguna pregunta? Con esto último, porque también se les pide que grafiquen. Bien, entonces, esto es con respecto a modulación delta. Ahora vamos a hablar o vamos a hacer un ejemplo rápido de PCM. Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo, mismas muestras para que sea fácil. O sea, el mismo ejemplo. Ahora estas muestras, o bueno, esta señal, coseno, se va a digitalizar, pero con DPCM. Estas muestras son las mismas, son los mismos datos, solo que en un DPCM ya no se tiene un valor inicial y tampoco ya no se tiene un valor delta. Entonces, en su lugar, ¿qué se tiene? Bueno, vamos a explicarlo con un ejercicio. Estas muestras son las mismas, ¿no? Porque es la misma frecuencia de muestreo y la misma señal. Por lo tanto, cuando se tomen las muestras, pues van a ser estas mismas. Ok, estas son las que hay que empezar a cuantificar y codificar. Pues voy a ir a donde está ese ejercicio. Y voy a empezar a aplicar las ecuaciones.
las ecuaciones. Ya no las voy a explicar porque también ya se explicaron. Ya voy a aplicarlas. Aquí está el diagrama bloques de un BPCM. ¿Qué dice que hay que hacer primero? Calcular el error. ¿Y cómo se calcula el error? La muestra que se está tomando menos la muestra que se predijo. Este filtro de predicción, su tarea es, a partir de ciertas muestras cuantificadas pasadas, predecir la muestra siguiente. Se saca el error. Para este ejemplo, la primera muestra es el 2. Entonces, se calcula el error. 2 menos la muestra que se predijo. ¿Cómo se calcula la muestra que se predijo? Eso lo hace el filtro de predicción. Este es un filtro de predicción que yo propuse. Sencillo, muy, muy sencillo. Este filtro de predicción necesita dos muestras cuantificadas. Una anterior y dos anteriores. Menos TS y menos 2TS. Y lo único que hace es una simple operación matemática. La muestra en dos instantes anteriores, la multiplica por 2 y le resta la muestra, perdón, la muestra anterior la multiplica por 2, que está por es menos TS, y le resta la muestra cuantificada, pero en dos instantes antes. Quiere decir que para calcular la muestra, estamos en este punto, necesito la muestra cuantificada anterior y la muestra cuantificada dos instantes antes, pero no hay, no se tiene. Entonces no podemos calcular esa muestra predicha, no podemos predecir esa muestra. Entonces, los valores iniciales del filtro de predicción es equivalente a el valor inicial en modulación delta. Para no entrar en detalle, rápidamente, esto se conoce como un filtro digital. Esto es un filtro digital. Se ve en séptimo semestre. Requiere dos muestras pasadas, la anterior y dos anteriores. Bueno, como requiere dos muestras, para que empiece a funcionar, las dos primeras muestras no se digitalizan, sino que se ocupan para que el filtro de predicción pueda empezar a funcionar. ¿Sí? Es lo que les decía en modulación delta. Si no hay un valor inicial, entonces se deja pasar la primera muestra y se toma como valor inicial. Lo mismo aquí. Como requerimos dos muestras pasadas, pues dejamos pasar dos muestras. Y que estas dos muestras sirvan para el filtro. Entonces se va a empezar a hacer la digitalización a partir de la tercera muestra. La tercera muestra es 1.66. ¿Qué hay que hacer? Calcular el error. ¿Cómo se calcula? La muestra actual menos la muestra predicha. Aquí está. El error es igual a la muestra actual menos la muestra predecida o predicha. ¿Cómo se calcula esta muestra? Con el filtro de predicción. Esta muestra se calcula con el filtro de predicción. Entonces, ¿qué dice el filtro de predicción? Que toma la muestra anterior, que en este caso estamos en este punto. La muestra anterior es 1.9 y la multiplica por 2. Aquí está. Y luego le resta la muestra en dos instantes antes. Estamos aquí. 1, 2. Es esta. Esta es la operación del filtro de predicción. El resultado es 1.8. Esto es lo que el filtro predice. Ahora sí, ya podemos calcular el error. El error sería 1.6 menos 1.8. El error es menos 0.15. Estamos en este punto. Y luego, ¿qué sigue? Aplicar un cuantificador. Pero aquí es un cuantificador ya como lo conocemos. Cuando trabajamos PCM. Mitred, Mitracer. ¿Sí? Ya lo diseñan como ustedes quieran. Y cuantifican el error. Ajá.
podrían decir, o se podría preguntar que, ¿para qué tanto procedimiento si al final de cuentas se tiene que diseñar un cuantificador? La ventaja de todo esto es que este cuantificador ya puede ser de menos bits. Por ejemplo, si yo quiero hacer un PCM, a lo mejor tengo que definir 12 bits para diseñar mi cuantificador y cuantificar estas muestras. Pero si yo aplico un DPCM, ok, sí, también necesito un cuantificador, pero en lugar de que sea de 12 bits, puede ser de 3 bits o de 4 bits, ¿sí? Porque ya vamos a cuantificar el error y el error es una señal con un rango dinámico menor que la señal original. ¿Sí? Entonces, aquí se aplica lo que ya conocen de cuantificación y se obtiene un error cuantificado. Por ejemplo, yo estoy suponiendo, este es el error. La muestra actual menos la muestra predicha. El error es 0.1579. Vamos a suponer que yo aplico mi cuantificación o mi cuantificador y el error cuantificado es menos 0.15. ¿Sí? A eso le corresponde un código, suponiendo que mi cuantificador es de 3 bits. A este nivel de cuantificación le corresponde este código. Y esto es lo que se transmite, esta secuencia binaria. Ajá. Vean que es lo mismo que en PCM, solo que en este caso estamos cuantificando diferencias. El error es una diferencia. Por eso le conoce como PCM diferencial, porque estamos digitalizando, pero un error en realidad. No estamos digitalizando la señal, las muestras directo, sino estamos digitalizando un error. Ok, entonces esta es la secuencia que se transmite. Y ya, lo que sigue es calcular, esta, ¿no? Calcular la muestra predicha, perdón, la muestra cuantificada. ¿Cómo se calcula? El error cuantificado, que en este caso es menos 0.15, aquí está, menos 0.15, el error cuantificado. Repito, yo supuse que tengo un cuantificador que tras aplicar esta muestra me lo cuantifica en este valor. Entonces, la muestra cuantificada sería menos 0.15, que es el error cuantificado, más la muestra que se predijo, que en este caso es 1.8. Por eso aquí es menos 0.15 más 1.8. El resultado es 1.6. Esa sería la muestra cuantificada. ¿Listo? Y ya, se repite el proceso. ¿Cuál es el proceso? Se toma esta muestra, se calcula el error, ¿vean? Pero para calcular el error necesito primero predecir una muestra. ¿Cómo se predice? Ocupando mi filtro. Mi filtro dice que tome la muestra cuantificada anterior, que en este caso es 1.67, que está, y le reste la muestra cuantificada 2 instantes antes. Estoy aquí. Un instante, otro instante. 1.9135. Aquí está. Entonces, la muestra predicha o predecida es 1.4. Con eso ya se puede calcular el error. Y el error sería 0.11. 0.1157. Se cuantifica este error. Vamos a suponer que lo cuantifico y me da 0.11 el nivel de cuantificación. Y a este valor le corresponde el código 001. Entonces vean cómo ya estamos transmitiendo bits igual. 010, luego 001. Ajá. Y luego, ¿qué sigue? Calcular la muestra cuantificada. ¿Cómo se calcularía? El error cuantificado, que es 0.11, más la muestra predicha, que es 1.424. El resultado es 1.57. Y ahí se acaba. ¿Qué sigue? Repetir el proceso. ¿Cómo es el proceso? Tomo la muestra, calculo el error, pero para calcular el error necesito calcular el valor predecido por el filtro. ¿Cómo se calcula? Con esta ecuación, y esta ecuación me dice que tome, estoy en este punto, que tome la muestra cuantificada anterior, que es 1.53, lo multiplique por 2, y luego le reste la muestra cuantificada 2 instantes antes. Entonces,
La muestra predecida sería 2 por 1.53 menos 1.66. Y ya que se tiene la muestra predicha, se calcula el error. Y ya que se calcula el error, se codifica y se cuantifica. Y se calcula la muestra cuantificada en este instante, que sería la muestra predicha más el error cuantificado. Y listo. Se hace lo mismo para la siguiente muestra y así consecutivamente. ¿Queda claro el método? Sí, profe. Ok, entonces, para recuperar la forma de onda o la señal otra vez, se sigue su diagrama bloques, que es muy similar a modulación delta. Y acá está el diagrama. Pues sí, es este, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Los bits que se reciben se decodifican, se entrega un nivel de cuantificación del error y luego el filtro de predicción me va a arrojar una muestra predicha. Se le suma el error de cuantificación y listo, esa sería mi muestra obtenida, que a su vez alimenta el filtro y ya va el filtro pasa baja y así empieza a tener la señal en escalera. ¿No? Es como delta, es como de modulación, es como modulación delta, pero recuerden que en modulación delta aquí simplemente se tenía una muestra, un retardo. Aquí ya es un filtro de predicción. El mismo filtro que se ocupó para hacer la digitalización. Se ocuparía este mismo. Necesita 2 muestras. Entonces, quiere decir que en el receptor igual hay que esperar 2 muestras que entren para que el filtro pueda empezar a funcionar. Entonces, la primera muestra entra, se alimenta, la segunda muestra entra, se alimenta, y ahora sí, la tercera muestra entra, ya se tiene el filtro dispuesto a trabajar para obtener la muestra predicha. Ya que la obtiene, se le suma a la muestra que se codifica. Estamos en el decodificador. Estamos aquí. Aquí. Entra la primera muestra y entra directo. Y al filtro también. Entra la segunda, no se hace proceso porque necesitamos que el filtro tenga sus 2 muestras. Entra la segunda muestra, sale y también entra el filtro. Cuando entra la tercera muestra o la tercera secuencia de bits, ahora sí, el filtro ya me puede dar un valor. Y yo se lo voy a sumar a lo que me dé mi decodificador. Y eso es la muestra que sale y a su vez se alimenta el filtro. Y se repite el proceso. Así funciona el demodulador o para recuperar la forma de onda en DPCM. ¿Alguna pregunta? Este ejemplo sería más largo si nos metemos a diseñar el cuantificador, porque hay que diseñar un cuantificador para cuantificar el error. Puedo hacer yo un caso muy sencillo y decir, diseño el cuantificador más sencillo, que es B igual con un bit. Y luego pongo el filtro de predicción más sencillo, que simplemente es ocupar la muestra anterior. Y listo. Pues ese caso es modulación delta. El cuantificador, como es de un bit, tiene 2 niveles. Y el filtro de predicción, pues solo necesita la muestra pasada, cuantificada, y ya. No necesita más. Por eso es que modulación delta es un caso particular, o se puede ver como un caso particular de DPCM. Ok. ¿Preguntas?
Entonces, en el examen les voy a preguntar un ejemplo de modulación delta. De PCM, ¿no? Porque es un proceso muy largo y se necesita un filtro de predicción y un cuantificador. Entonces, es muy largo el ejercicio. Estos temas los van a volver a ver aquellas personas que se vayan a comunicaciones en octavo semestre, llevan una materia que se llama manejo de información. Y hay un tema que se llama codificación de fuente. Esto sería modulación delta y modulación, bueno, y de PCM son esquemas para codificar la fuente analógica. ¿Sí? Entonces, seguramente los van a volver a ver ahí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, si no hay preguntas, es lo que veríamos el día de hoy, los ejemplos. El lunes continuamos con códigos de línea. Sí les pido que revisen el video que se quedó cargado, porque hay una actividad que hay que hacer, que tiene que ver con códigos de línea. Ajá. Y será parte de la evaluación. Y para que la puedan hacer, hay que ver en la clase, ¿no? Ok. Antes de pasar lista, bueno, si no hay algún comentario sobre los problemas o alguna duda para aclararla. Todo bien, profe. Ok, entonces, a ver. ¿Alguna duda? Por ejemplo, a ver, Vargas Santos, Guadalupe, ¿alguna duda? Por el momento creo que sí lo voy entendiendo, profe. Ok, perfecto. Sí. Castro González, Alan. Sí, profe. Sí, le voy entendiendo. Ok, Hernández Moctezuma. Sí, profe, por ahora todo bien. Perfecto, ok. Entonces, antes de pasar lista, déjenme hacerles un comunicado pequeñito, porque impacta en nuestro curso. Pues no les voy a hacer, les voy a tratar de ser lo más breve posible y concreto. La semana pasada, no, esta semana nos citaron para firmar nuestros horarios, cosas administrativas y sobre todo, pues para que nos paguen a nosotros los profesores que somos interinos, o sea, que no tenemos plaza. Pues resulta que tengo 4 grupos digitales, 4, el CSM5, el CM10, el CV8, el CV9. Pero resulta que no me aparece un grupo en mi horario. O sea, hay un grupo de los digitales, es el 8, el CV8, donde no me aparece su laboratorio. Okay. Eso de que no me aparezca lo que significa es que no me pagan. De ese tiempo no me lo van a pagar. Sin embargo, sus compañeros sí tienen un profesor, pero yo no soy ese profesor, es otro. Por experiencias que ya he tenido en semestres pasados con misma situación, pues ya uno aprende a lidiar con estas situaciones y lo que va a pasar es que si no me van a pagar ese tiempo, pues no lo voy a dar, o sea, no voy a trabajar ese tiempo. Lo llegué a hacer en su momento, pero pues es injusto, ¿no? Porque yo lo estoy trabajando, pero se lo están pagando a otro maestro. Entonces es a lo que voy, ¿no? Porque sí hay maestro asignado ahí, pero él no le da clase. Yo soy el titular. El otro maestro es el adjunto y es el que tendrá que apoyarme. Es el que tendré que darles la clase. Pero bueno, entonces, para no afectar, porque una clase, pues sí sería notorio en el avance del curso, pues lo que vamos a hacer es tratar de compensar con todos los sextos. Le pudo haber pasado a cualquier sexto, los desafortunados fueron los del CB8, pero le pudo pasar al 5, al 10, al 9, pues también les pudo haber pasado. Entonces, la forma que voy a compensar es, una vez a la semana, un sexto no va a tener clase,
Pero cuando digo que no va a tener clases, porque ni siquiera le voy a subir un video. Porque también subir el video es, aunque no nos veamos de forma presencial en línea, yo estoy trabajando en editar el video, en hacerlo, en subirlo, es el tiempo que yo estoy dedicándolo. Pero no lo voy a hacer. Tengo mis razones, ¿no? Y la principal es simplemente porque ese tiempo no me lo van a pagar. Entonces, una vez a la semana, un sexto no va a tener clase, ni en línea ni asíncrona. Y a la siguiente semana otro sexto, y a la siguiente otro sexto, a la siguiente otro sexto. Entonces eso significa que una vez al mes pues, no les va a tocar clase. Ya prácticamente vamos 2 meses de clase, entonces me tengo que ajustar, ahí son 2 clases que no les voy a dar. Yo les aviso qué días no tenemos clase. Ajá. Pero cuando digo que no tenemos clases, porque ni hay material en Teams. Y se los aviso para que no se piense que pues no doy clase, ¿no? No, no es que no dé clase, es que no tendría que dar clase porque no está en mi horario. Ajá. Pues nada más ese comunicado y la aclaración. Para que no, si les preguntan que si en cierto día no estoy dando clase, o sea, no es porque no quiera, ¿no? Como otros profes que no dan. No. Es por la situación que les estoy comentando. Y simplemente por esa situación, que no está en mi horario, en mi contrato no aparece. Entonces, pues, no hay que darle. Ese era el comunicado. Yo les aviso qué días no hay labores. Y qué días no tenemos clase. Y obviamente eso, claro que va a afectar en el contenido del curso. Claro que va a afectar hasta donde abarquemos. Pero pues no mucho, porque solamente son una clase al mes. Ajá. Malo si fuera con un solo grupo, se vería yo creo que hasta la mitad de la unidad 2 o al inicio de la unidad 2. Por eso lo voy a dispersar en los 4 sextos, para que avancemos todos igual. Entonces, esa era la situación que les quería comentar. Ahora sí, déjenme les pongo la asistencia, igual número de lista y nombre, por favor. Ok. Y si no hay más preguntas, nos encontramos el día lunes. Nos vemos, profe. Hasta luego.